esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Maricely Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología. Maricely, qué gusto que estés nuevamente aquí en Mega Noticias con un tema que en lo particular a mí me gusta. Me gusta en el sentido humanista que viene a demostrar que la mano de obra mexicana es de altísimo nivel. Esa nobleza que tienen nuestros migrantes de dejar su país para ir a un país extranjero donde no son, en la mayoría de los casos, bien recibidos, pero ellos van con un solo objetivo: a trabajar, ganar dólares para enviar a sus familiares en México. Es algo que verdaderamente pues, la historia va ahí a determinar en una categoría de héroes. ¿O cómo ves tú, Maricely? Hola, buenas tardes. Gracias, Alberto, por invitarme nuevamente. Realmente es un tema muy interesante la cuestión de las remesas. Esto no es actual, siempre ha sido un papel estratégico a la economía mexicana, no se diga en los últimos años. Efectivamente, los mexicanos que residen en los Estados Unidos, a diferencia del discurso del presidente Trump, han ido realmente por una única cuestión, que ha sido precisamente la de trabajar. Buscar trabajos, buscar fuentes de trabajo donde no lo encuentran, desafortunadamente, en este país, en sus lugares de origen, y se van a los Estados Unidos precisamente a contribuir a la economía de los estadounidenses. California, Texas no podrían entenderse realmente ese desarrollo que tienen estos estados sin la mano de obra latina en general, pero en particular la obra laboral la mano de obra mexicana. Inclusive si sacamos a Texas de los Estados Unidos, California de los Estados Unidos sería más o menos la quinta, sexta economía del mundo. Imagínate esto lo que representa, y la mayor parte de esto ha sido gracias a la economía, a la mano de obra, mexicana, latina en general. Esto contribuye efectivamente al desarrollo de estos estados, representa inclusive los mexicanos en California, representan más o menos el 20% de la mano de obra que existe en este país, el 60% de la mano de obra en California. En general, en los Estados Unidos, los mexicanos representan el 60% de todos los extranjeros que se encuentran en ese país. California y Texas son donde más mexicanos se encuentran, 36% en California, 22% en Texas. Entonces, esto implica un desarrollo realmente de estos estados. En todo este proceso hay un discurso realmente racista, un discurso xenofóbico, en el sentido de que hay que sacar a todos estos ilegales porque llevan la violencia, llevan la droga, llevan todos estos factores que la población estadounidense no quiere. Sin embargo, no se ve la realidad de lo que representa esta economía, la mano de los latinos, la mano de los mexicanos en los Estados Unidos. Es un valor fundamental. Al principio, pues bueno, ellos se encontraban en el ámbito de la agricultura y siguen siendo un papel fundamental en el sector agrícola. Ahora ya se han desplazado a otros sectores, ya no son solo los migrantes que llegaban a las zonas rurales, a las zonas de la agricultura de los Estados Unidos, sino han ido a otros sectores y han tenido un papel fundamental. En la introducción, bien lo mencionaban, el 78%, por ejemplo, de la fuerza laboral de la fuerza laboral en los Estados Unidos es prácticamente de la mano de obra latina y fundamentalmente de la obra de mano mexicana. Ahora, se han ido al sector servicios, se han ido al sector de la construcción, al sector hotelero, en este sector servicios, inclusive van a otros trabajos en la actualidad, por ejemplo, ya se van como cuidadores para muchos estadounidenses, sobre todo que los estadounidenses cada día, representa ya una población que se está envejeciendo, y muchos de estos cuidadores son precisamente mexicanos. También se encuentran como limpiadores de casas, es decir, han ido a otros sectores no necesariamente agrícola. Y más también, muchos profesionistas ya empiezan a entrar en el sector tecnológico.
muchas de las empresas, incluso de los Estados Unidos, de los dirigentes de estas empresas son de origen latino y no se diga de origen mexicano. Es decir, es un valor muy importante la mano de obra mexicana en cualquier parte de los Estados Unidos. Si bien yo he mencionado California y Texas, pues porque es donde más se encuentran los mexicanos, pero en realidad los mexicanos se encuentran en los 50 estados de la Unión Americana, ¿sí? Y esto implica un gran valor en la producción estadounidense. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Mariceli. Ese es el lado, digamos, romántico, bueno de los migrantes, pero tocaste lo que es el racismo, la xenofobia y ese desprecio de verdaderamente reconocer, y el desprecio está en que no establecen leyes para regularizar a estos millones y millones de mexicanos que lo merecen con creces. Regresamos en 2 minutos, Mariceli, con este tema. Internacionalista, Marcela, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ese lado oscuro del gobierno de los Estados Unidos, hacia esa maravillosa mano de obra que son los mexicanos allá en los Estados Unidos. La última vez que hubo una regularización de migrantes que no tenían papeles para poder trabajar fue en 1986. Ya vamos para 40 años. Y resulta que no ha habido otra. Marcela Román, la ley Simpson-Rodino de 1986 creo que le garantizó ya residencia formal a 5 o 6 millones de personas, de mexicanos, sobre todo, la mayoría mexicanos. ¿Por qué ese trato de los Estados Unidos cuando en la construcción, como dice Mariceli, la industria de la construcción, que es el 30% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, la mayoría es mano de obra mexicana? El campo ni se diga. Los norteamericanos no quieren trabajar en el campo, los mexicanos están dispuestos. Hay un límite máximo en los Estados Unidos de 60 horas a la semana. Los mexicanos cumplen eso y mucho más porque simplemente quieren hacer horas, ganar dinero y enviarle a sus familiares a México. ¿Por qué ese desprecio, Marcela Román, de parte del gobierno de los Estados Unidos? Sí, gracias Alberto, gracias al auditorio. Efectivamente escuchaba a Mariceli, justamente hasta es difícil dimensionar la cantidad de actividades y de intervención económica de lo que se ha llamado población migrante y es la fuerza trabajadora que sostiene el capitalismo en Estados Unidos. ¿Por qué no reconocerlo? Porque, bueno, resulta en ganancias económicas. Efectivamente, si tú no reconoces a estos actores como políticos y su relevancia social, pues no tienes un compromiso tampoco de darles derechos, o sea, de establecer una jornada laboral, de que, bueno, los trabajadores en Estados Unidos también sufren mucho en el sistema de salud porque no es un derecho público, ¿no? Se da a través de contratos privados, pero entonces quedas fuera de todas las posibilidades de reconocimiento estatal. ¿Y eso qué significa? Bueno, poder que los servicios que otorgan, que los salarios estén sujetos a la voluntad de quien los contrata. Por eso, además, uno se pregunta por qué esta realidad contrastante entre el desprecio público a los migrantes, pero la observación concreta de que muchos de los comercios, del trabajo del campo, de la construcción, hasta del cuidado infantil, ¿no? De mucho trabajo de niñeras, por ejemplo, depende de mucha gente que ha viajado no solo de México, sino del resto de América Latina. Y cuando, este desprecio público contrasta con la realidad, bueno, porque efectivamente creo que los deja despojados de un sistema de reconocimiento legal que implicaría derechos, que implicaría un costo a las empresas que los contratan. Entonces, esta negación cultural, este racismo, ¿no? Significa una ganancia también para las empresas de Estados Unidos que se ven beneficiadas, pues, de la nulidad del reconocimiento laboral. Y aquí el otro lado también oscuro, Mariceli, del asunto es, se van los mexicanos con esa esperanza, y muchos la logran, de mejorar su calidad de vida. México no les ofrece desde 1986, por decir algo. En México no tienen un salario como lo tienen en Estados Unidos, no pueden comprar las cosas que ellos quieren como en los Estados Unidos, no pueden sostener a sus familias con la dignidad que ellos quisieran si no es que se van a los Estados Unidos.
Ese también es problema nuestro, Mariceli. No, claro que es problema nuestro. Ningún mexicano, es más, ningún migrante se va de su país realmente porque se quiere ir. Los mexicanos no se van a Estados Unidos porque quieren ir a Disneylandia. Bueno, si pueden ir, qué bueno. Se van porque hay una necesidad económica en primer lugar, pero también estamos viendo en la actualidad que hay una necesidad por cuestión de seguridad nacional, por una cuestión de seguridad en los lugares donde viven. Ellos se van precisamente porque quieren tener trabajo número uno y tener también mejores sueldos. A pesar de todos, el mayor porcentaje de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos dicen que viven mejor en Estados Unidos que en México o en sus lugares de origen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no hay seguridad. Segundo lugar, piensan que es mejor la educación en Estados Unidos, inclusive el sector salud, aunque tengan que pagar, piensan que es mucho mejor que aquí en nuestro país. Y bueno, tienen en cierta manera calidad de vida. Y esto es lo que hace a los Estados Unidos, no les importa, esto es lo que hacen los migrantes, no les importa si realmente hay ese racismo, hay esa discriminación soportan hacia eso, ellos. Soportan todo eso, Mariceli. Y tuve la experiencia de estar con migrantes en los Estados Unidos. A ellos no les interesa Estados Unidos, no les gusta Estados Unidos. Y tú dices, van a Disneylandia. Para muchos no consumen la cultura norteamericana. Ellos a lo único a lo que van es a trabajar, a que les den horas de trabajo para que sumen sus dólares. Viven 5, 6, 7, 8 en un departamento, entre todos comparten los bills, los gastos, que la luz, que la renta, que lo que haya que pagar. Ellos lo único que van es por dinero. Y por dinero no para ellos, para mandarle a sus familiares, Marcela. Entonces, ese es el asunto por el cual son verdaderos héroes. Y ni siquiera les interesa hablar inglés, porque no se sienten ellos parte de los Estados Unidos. Ellos son mexicanos y tienen la idea de que algún día van a regresar a su país, Marcela. Eso es verdaderamente encomiable. Y aunque no se sientan de Estados Unidos, lo son. O sea, son mexicanos y son de Estados Unidos. Y creo que el conflicto que pasa también mucho por lo económico sería como que ellos tuvieran una representación en la realidad en la que viven y no la tienen. Efectivamente, como decía la doctora, el motivo de inmigración es principalmente económico, es decir, economías precarizadas que a la vez son dependientes de Estados Unidos, que no crecen y cuya consecuencia es la pobreza, es una de las causas de migración. Si el objetivo es lograr un trabajo allá que permita mantener a la familia, que también puede viajar o no, que se puede quedar acá, pues ahí es laboral. Pero ¿dónde queda la representación de esa fuerza de trabajo que mueve Estados Unidos también en la política? O sea, porque si nosotros pensamos en el ideal de cómo mejorar la situación de los trabajadores en México, pensaríamos que la voz de los trabajadores tenga una expresión en el poder popular. Bueno, ¿dónde queda la representación de la fuerza trabajadora en Estados Unidos? Y vemos un vacío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La idea de la imagen del estadounidense que le está haciendo casi un favor cuando depende de ellos. Claro. Creo que ahí hay un vacío de la representación política de esta fuerza, que efectivamente encuentra pues muchas, es decir, a veces por un salario, por unos dólares, se acepta que se les trate mal, ¿no? O se esconden con lo que está pasando actualmente, donde no pueden hacer pública su situación de migrantes. La violencia es permanente. Y creo que habría que cuestionar este discurso que los trata como delincuentes, incluso como terroristas. Pero ¿sabes qué? Ni les importa. Ellos van a trabajar, ellos van a ganar dólares y sí les va bien, Mariceli, porque sigue el éxodo de mexicanos, siguen yéndose. Y proyectos como Puebla, donde los jóvenes podemos ir a hacer una encuesta, ¿a qué te vas a dedicar? No, yo me voy a ir con mi primo, me voy a ir con mi tío a Nueva York, porque en Puebla tienen un camino hecho desde Puebla hasta Nueva York y lo tienen prácticamente conquistado como una mano de obra.
Y esos son proyectos de vida. Vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos con este tema, los héroes migrantes, nuestros héroes migrantes que mandan más de 60,000 millones de dólares en reservas. Volvemos. Es verdaderamente de película, ¿no? Esa narrativa que nos ofrecen comunidades enteras en Puebla que tienen conquistado, no Texas, que pues, pudiéramos pensar Texas o California, que son estados fronterizos, no. Se van hasta Nueva York, Mariceli. Y uno va a Nueva York y todos los mexicanos son poblanos. O sea, bueno, todos es un decir, ¿no? Pero la gran mayoría. O sea, y le preguntan a los chavos, ¿qué vas a hacer? No, pues me voy a ir con mi tío. No, pues me voy con mi primo. No, ya la tengo. O sea, ya tengo dónde trabajar, ganar dólares, mandarle a mi familia. Y lo ve uno en los poblados aquí, en las comunidades en Puebla y en ciudades ya no tan pequeñas, con dinero de las remesas, de que sí viven ya mejor sus familiares en México, Mariceli. Mira, eso es verdad. O sea, ya no se quedan en Texas, ya no están en California, ya no están en los estados sureños de los Estados Unidos, sino que realmente los mexicanos han conquistado todo Estados Unidos. Ahora, yo te podría decir que son héroes estos mexicanos por dos motivos. Son héroes en Estados Unidos porque representan un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto de ese país. Y son héroes también en nuestro país. ¿Por qué? Porque son una válvula de escape, ese discurso que realmente sigue siendo muy representativo, han sido una válvula de escape por lo que el gobierno no ha podido hacer, porque el gobierno no ha podido crear fuentes de trabajo y por muchas razones más. Es decir, son héroes en ambos lados realmente de los dos países, tanto en Estados Unidos como en México. Pero también hay una cosa, esto que piensan hacer, por ejemplo, del 5%, aumentarle el 5% sí, a las remesas, ese cobro de las remesas realmente es inusitado porque sí los migrantes pagan impuestos en los Estados Unidos, pagan no solamente los impuestos, sino que también pagan por el envío de esas remesas a sus lugares de origen. Ahora, ¿esto qué va a implicar? Si lo que quiere este discurso del gobierno del presidente Trump es que los migrantes se regresen a su país, lo que va a provocar es lo contrario, porque efectivamente van a tener que trabajar más, van a enviar menos dinero quizás a sus lugares de origen y lo que va a hacer es con estas redes sociales que tú bien lo mencionas en el caso de los poblanos, pero también hay en el caso de los michoacanos, de los oaxaqueños, sí, de los guanajuatenses. Estas redes sociales, estas redes familiares y redes sociales lo que hacen es impulsar la migración. Al cobrarles estos impuestos, lo que van a hacer es que más migrantes se vayan a los Estados Unidos. Ha habido una disminución de los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. Ya no han emigrado tanto como pensaba también el gobierno de los Estados Unidos. Ha disminuido. Y con esto lo que va a hacer es aumentar esta migración hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ya no les va a alcanzar. Es decir, sí les va a alcanzar, pero van a disminuir precisamente con estos impuestos. Y ese discurso va a ser contradictorio también al gobierno de los Estados Unidos. Por algo que quieren tener, porque efectivamente la economía de los Estados Unidos está en crisis, hay una crisis muy fuerte en los Estados Unidos y quieren sacar dinero de donde sea. Y en este sentido no solamente golpear a los migrantes sí, a través de las remesas, sino también está golpeando a la economía de los Estados Unidos, porque los migrantes, la economía estadounidense depende en gran envergadura de la mano de obra migrante, sea legal o sea sí, ilegal. Eso es indiscutible. Entonces van a pagar más, pero aquí también hay una cuestión de racismo, porque solamente van a pagar este 5% de impuestos los extranjeros, no los estadounidenses que envíen remesas. Sí. Esto es este doble discurso sí, de la economía del gobierno de los Estados Unidos. Sí, ese punto es fundamental, Marcela Román. Grabar con 5%, o sea, Donald Trump verdaderamente es malévolo, por decirlo menos, ¿no? Cuando esta gente lo único que va es a trabajar y hacerles trabajos a ellos. La industria de la construcción no sería absolutamente nada sin la mano de obra de los mexicanos, Marcela.
Sí, pues es el extremo, ¿no? Es como cobrarles por trabajar. Y efectivamente es una política de exclusión y de criminalización del trabajo, como has dicho, principalmente de los mexicanos. Me llama la atención esto que dices de los poblanos, porque efectivamente yo creo que si uno se pone en cualquier ciudad de Estados Unidos, en algunas más que en otras, pero si hacemos una entrevista de dónde es el origen de cada una de las personas, pues muchas efectivamente van a tener origen mexicano. Pueden ser ya los hijos de alguien que emigró o alguien que directamente lo acaba de hacer. Y efectivamente hay gente de Puebla, de Michoacán, de Oaxaca. Entonces son grandes comunidades que no solo intervienen en la economía con su fuerza de trabajo, sino que también han desarrollado otro tipo de relaciones culturales. Este 5% al envío de remesas efectivamente es un mensaje, bueno, directamente económico, porque no se puede sostener que además ya con lo que se paga, ya con lo que se envía se les cobra. Pues O sea, claro. que también es un tema. Efectivamente, aún no tenemos una disposición bancaria que hiciera que los quienes envían dinero no se les cobre una cantidad importante. Ya hay canales de envío que se les cobra. Cobrar el Claro. 5% efectivamente pues empobrece a la clase Sí, trabajadora y además termina siendo excluyente en sí. términos mediáticos. Y aquí yo lo que no quisiera dejar pasar también es los gobiernos en México, ¿no, Mariceli? Pues están cómodos. Siendo un país tan maravilloso en recursos turísticos, ingresamos 32,000 millones de dólares en turismo. Las remesas son el doble, 64,000 millones. Pues al gobierno no le importa que los mexicanos vayan a sufrir vejaciones, racismo, xenofobia. Se hacen de la vista gorda, Maricele, pareciera. Claro, por eso es que los tildan de héroes. ¿Por qué? Porque son estos migrantes en los Estados Unidos quienes vienen a resolver parte de lo que las autoridades municipales, estatales y federales no pueden hacer. ¿Sí? No hay una política realmente de productividad, más bien no hay una producción en México. Todo se va en otras cosas, menos en apoyar realmente fuentes de trabajo, en crear mejores salarios. Realmente estamos, a pesar de que ha aumentado el salario mínimo, pero esto es un porcentaje, ahora sí, mínimo de los que ganan ese salario mínimo, la mayoría no lo gana. Entonces no hay una producción realmente en nuestro país, no hay una Claro. política productiva. ¿Sí? ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues que estas comunidades de donde más, yo no puedo hablar de ahora de que hay pocas comunidades ya que sacan mano de obra. Es más, todo México ya saca mano de obra hacia los Estados Unidos, que es el país donde más se van los mexicanos. El 99% se va a los Estados Unidos por la cercanía, porque de una de otra manera sigue siendo el país económico más fuerte e importante del mundo. Y es obvio que es muy cómodo para los 3 estados de gobierno. ¿Por qué? Porque no crean realmente esas fuentes laborales. Y aquí están las consecuencias. Tenemos una sociedad, más del 10% de nuestra población se encuentra en los Estados Unidos y además es una población muy pujante, es una población muy dinámica, inclusive en 10 años más o menos el 78% de la fuerza laboral en Estados Unidos va a ser latina y de ese 78%, un 60% va a ser mexicana. No, más, yo creo que más. Efectivamente, si no es que más, efectivamente. Sí, más. O sea, pongo mínimo ese 60%. Vamos a la reconquista. Si ya es ese 60%. Vamos a la reconquista de nuestros terrenos, Mariceli Córdoba. Ya nomás para cerrar, Marcela Román. Entonces, los apoyos sociales a la tercera edad son $150 al mes. No, hombre, pues los paisanos allá eso lo ganan en media semana. O sea, ganan 400, 500, $600 a la semana, trabajando durísimo, durísimo. Y entonces, pues no hay comparación. Cerramos contigo, 30 segundos.
Sí, también como dice la doctora, se necesita reorganizar la producción nacional. Es necesario pensar cómo se va a trabajar, se exportan trabajadores para trabajar el campo allá y acá el campo está abandonado, ¿no? Sí. O sigue siendo un reto para el gobierno. Creo que efectivamente es urgente la creación de nuevos empleos y también el tema de reincorporación de las poblaciones migrantes. O sea, cómo resolvemos con la economía que ya tenemos acá y cómo podríamos también en su momento pues traer a unas generaciones que están haciendo allá, ¿no? O sea, si sería posible efectivamente romper con esta relación económica que sale en desventaja para la población que migra. Sí, exactamente, es que sí. Pero pasan los años y siguen. Me llamó la atención que nuestro reportaje decía que son 11 millones estimados de mexicanos que no tienen papeles para trabajar, que están de manera irregular. Esa cifra creo que viene siendo desde el año 2000. O sea, siempre hemos tenido 11 millones de mexicanos que están trabajando durísimo. ¿Para qué? Para mandarle dinero a sus familias. Y el gobierno de Estados Unidos, pues ya los conocemos, pero ¿y el gobierno de México? Se hacen de la vista gorda hasta váyanse, papá, váyanse. Y manden dinero Mejor. porque sus remesas nos ayudan muchísimo. Mariceli Córdoba, internacionalista. Marcela Román, también internacionalista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. En el tema héroes migrantes, porque lo son nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos y mandan dinero para acá. Vamos a hacer una pequeña pausa.